Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a esta plataforma. Gracias por acompañarnos. Soy su amiga, su hermana Marley Aristi Almonte, y hoy vamos a concluir el tema tan maravilloso de los pactos en la Escritura. Hoy vamos a hablar del pacto de David, vamos a hablar del pacto abrahámico y vamos a ver qué es el pacto renovado. Hace unos días comenzamos a hablar de los pactos y hablamos de que el concepto de pacto es sumamente importante en las escrituras, pues nos muestra que el Eterno no hace nada si no es a través de un pacto. Hablamos de una palabra hebrea que traduce como pacto o alianza, que es berit o brit. Y también vimos otras palabras en hebreo y también en griego que son utilizadas en nuestra escritura para hablarnos de los pactos. Les recomiendo que si no ha podido ver el primer video, pues por favor que lo vea para que pueda darle seguimiento a este estudio, ya que allí hablamos de pactos importantes como el pacto en Edén, el pacto con Adán, hablamos de el pacto de Noé o el pacto, lo que se conoce hoy como las leyes noágidas, y hablamos también del pacto de Moshe. Hablamos de que el término Brit o Berit es la manera más fuerte que tiene el hebreo bíblico para expresar una promesa que es dada por alguien que no concibe siquiera la más mínima idea, ¿verdad? De lo que es el pacto. Vimos también algo muy importante y es la definición de los pactos, como había mencionado anteriormente, pero ya en otros idiomas, como por ejemplo el griego. Y en cada uno de los términos que traducimos, pudimos ver cómo el pacto involucra no solamente una persona. Un pacto es hecho entre dos personas y este tiene término hasta que una de las partes o rompe el pacto o muere. También vimos lo que es un pacto condicional y lo que es un pacto incondicional. Por eso les recomiendo, si no ha visto la primera clase, pues les recomiendo que la vea. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar entre un pacto y un contrato? Y esto también es importante, porque un ejemplo claro de lo que es un pacto es el matrimonio. Entonces, la diferencia entre un pacto y un contrato es, un pacto es una relación natural de obligación elegida en oposición, establecida bajo sanción divina. Pero un contrato es un acuerdo legal y comercial privado del cual los principales garantes son los tribunales, puede ser un juez, y la comunidad, en lugar de un Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Como mencioné, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de los pactos principales como el edénico, como el pacto de Adán, como el de Noé, pero hoy vamos a hablar de otro pacto. Vamos a hablar del pacto de David o el pacto davídico. ¿Dónde podemos encontrar este pacto? El énfasis en donde podemos encontrar los términos de este pacto se encuentran en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11 hasta el 16, que dice así: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Eterno te hace saber que Él te hará
casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré mi reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. El segundo pasaje donde se hace el énfasis está en el Mesías, en Yeshua, y se encuentra en Primera de Crónicas 17, versículos 10 hasta el 14. Y dice así: y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber además que Hashem te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¿Cuáles son los participantes de este pacto? Este pacto fue hecho entre el Eterno, David, quien estaba como cabeza de la casa y de la dinastía davídica, el único reclamante legítimo al trono de David en Jerusalén. Las provisiones que trae este pacto, si estudiamos cuidadosamente ambos versículos bíblicos, vamos a ver 7 provisiones o puntos principales. El primero es que a David se le promete una dinastía eterna. Nada podrá destruir jamás la casa de David. Es por esto que es importante comprender el trato que tiene el Eterno con la casa de Judá. Segundo, uno de los propios hijos de David, específicamente Salomón, iba a ser establecido en el trono después de David. Absalón y Adonías, dos de los otros hijos de David, trataron de usurpar el trono, pero solo Salomón, y solamente él, iba a ser establecido en el trono de David. Tercera provisión de este pacto: Salomón construiría el templo, de acuerdo a 2 de Samuel 7:13. Aunque David había deseado grandemente construir el templo de Hashem, sus manos habían derramado mucha sangre y en un punto fue culpable de asesinato. Por ello, le fue prohibido construir el templo y el trabajo descansaría sobre su hijo Salomón. Cuarta provisión: el trono del reino de David iba a ser establecido para siempre. No fue Salomón mismo a quien se prometió que iba a ser establecido para siempre, más bien fue el trono sobre el cual se sentaría. Quinta provisión: Salomón sería disciplinado por desobediencia, pero el Eterno no apartaría su misericordia. Anteriormente, el Eterno apartó su misericordia del rey Saúl a causa de su desobediencia, pero la promesa es hecha de que aunque Salomón desobedecería porque el Eterno sabía lo que iba a pasar, él promete que su misericordia no se iba a apartar de él. Y la palabra misericordia enfatiza la lealtad de este pacto. Vuelvo y les repito,
Es por esto que es importante comprender el trato especial que tiene el Eterno con la casa de Judá. Cuando la casa del norte y la casa del sur pecan, el Eterno le da carta de divorcio a Efraín, mas no a Judá. ¿Y por qué? Por amor a David. Por este pacto que el Eterno hizo con David. Sexta provisión. El Mesías, o sea, Yeshua, nuestro Adón, vendría de la simiente de David. El énfasis en el pasaje de Segunda de Samuel está sobre Salomón, pero en el pasaje de Primera de Crónicas está sobre Yeshua. Aquí el Eterno no está diciendo que uno de los hijos de David mismo sería establecido en el trono para siempre, sino que lo sería la simiente de uno de los hijos que vendría muchos años más tarde. Por último, la última provisión es que Yeshua, su trono, su casa y su reino serían establecidos para siempre. En este pasaje bíblico de Primera de Crónicas 17, del 12 al 15, es Yeshua quien es establecido sobre el trono de David. En el pasaje de Primera de Crónicas, el énfasis claramente no se hace sobre Salomón, sino sobre Yeshua. Es por esto que este pasaje no menciona la posibilidad de pecado, como lo hace el pasaje de Segunda de Samuel. Porque en el caso de Yeshua, el pecado no sería posible. Yeshua, así como su trono, su casa, su reino, serían para siempre. Y a modo de resumen de este maravilloso pacto de David, vemos como el Eterno le promete a David 4 cosas eternas, hermanos. La primera, una casa o dinastía, un trono eterno, un reino eterno y un descendiente eterno. La eternidad de la casa, el trono, el reino está garantizada porque no es a través de David, sino de la simiente que es Yeshua HaMashiach. ¿Y cuál es la importancia que tiene este pacto? La importancia del pacto con David es que amplifica el aspecto de lo que sería y lo que vamos a ver en unos momentos, el pacto de Abraham. De acuerdo al pacto abrahámico, Yeshua iba a ser la simiente de Abraham. Y esto simplemente decía que él iba a ser un judío y podía ser de cualquiera de las 12 tribus, ¿verdad? El pacto de Abraham así lo establece. Abraham, un hebreo, la simiente vendría de él. Pero en el pacto de David es que se hace el énfasis de que el Mesías iba a ser judío, de la casa de Judá. Fíjense como cada uno de los pactos que hemos podido ver en estos días, todos tienen una relación con otro. Vamos a hablar ahora de este pacto tan importante que es el pacto abrahámico. Y aquí sí quiero que presten atención, porque como bien aprendí hace un tiempo con el pastor Luis, si usted no entiende el pacto de Abraham, usted no puede entender la escritura. Marley, ¿pero por qué? Porque todas las bases, todas las cosas importantes, todo lo establecido, las promesas, están en el pacto abrahámico. Entonces, vamos a analizarlo. Amén. Y como les digo, les pido, por favor, presten mucha atención. Este pacto abrahámico
abrahámico es sumamente importante porque el pacto abrahámico contiene implicaciones proféticas, escatológicas, mesiánicas, universales, redentoras, y todas están dentro de él. Cuando lo estudiamos y realmente lo comprendemos, vamos a entender las promesas, todo lo que tiene que ver con lo profético de la escritura, cuál es nuestro papel dentro de la escritura, cuáles promesas yo tengo, ¿verdad? Y cómo se va a ir desarrollando toda esta maravillosa historia. Es por eso que es de suma importancia que lo conozcamos. Cuando el Eterno hizo su promesa con Abraham, él se ligó a sí mismo a un juramento por medio del cual, de la simiente de la mujer, Hashem haría surgir a alguien que se encargaría de dar un golpe mortal en la cabeza de la serpiente, y todos sabemos quién es ese alguien, es Yeshua. A partir de esta promesa, el Eterno iba a comenzar a dirigir la historia de la humanidad de tal forma que sus propósitos redentores iban a estar implícitos en su intención de erradicar y destruir la maldad y el pecado que entraron en el mundo en la creación. Y esto nos da una de las claves más importantes para conocer e interpretar las escrituras. Se trata a través de esta, ¿verdad? De la historia de la redención. Lo que iba a suceder con el hombre y con la creación. Toda la revelación bíblica histórica que el Eterno iba a hacer también de él mismo estará en función de esta promesa que él levantó y que por lo que sucedió en el Edén fue interrumpido. Consecuentemente, no todos los hechos del Eterno ni todas las acciones de él nos van a ser reveladas en la escritura. Pero cuando se trata de la historia de Israel, de la humanidad también, porque aquí se involucran tanto la humanidad como el pueblo de Israel, vamos a encontrarlo todo establecido en la escritura. Y esto es clave para que nosotros podamos comprender la acción redentora de Dios, y todo tiene su fundamento en sus promesas. Esto significa que si queremos comprender apropiadamente la revelación del Eterno, tenemos que hacerlo a través de un entendimiento correcto de la misma, como aparece en las escrituras y en la historia de Israel. Es por eso que antes de que estudiáramos los pactos, quise primero que tuviéramos unos estudios sobre identidad, quiénes somos de acuerdo a la escritura. Luego vimos lo que es la teología del reemplazo. Ahora estamos estudiando los pactos y vamos a poder ver que el Eterno no cambia sus promesas, que el Eterno es un Dios fiel y que además el pacto de Abraham fue hecho solamente por el Eterno. Abraham no tuvo nada que ver en ese pacto, porque el Eterno lo hizo solo. Él mismo sabía que si involucraba a Abraham y a su descendencia, en algún punto él podría fallar o su descendencia iba a fallar y el contrato iba a ser anulado. Si observamos las escrituras, vamos a ver un punto clave que muchos hoy día lo mencionan, y es Juan 4:22, donde dice que la salvación viene de los judíos.
Y fue Yeshua mismo que lo dijo. Ahora, ¿por qué Yeshua no dijo que la salvación era de o que pertenecía a los judíos, sino que venía de los judíos? ¿Por qué? La salvación es del Eterno y pertenece al Eterno, pero Israel es el instrumento por medio del cual vendría la simiente santa, que es Yeshua HaMashiach, que garantizaría aquella salvación. Muchos hoy dicen, no, la salvación viene de los judíos, porque de ellos es que tenemos que aprender. Sí, eso es verdad. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ellos e imitar de ellos. Una de las cosas, hermanos, que yo valoro muchísimo de los hermanos de Judá es la dedicación con la que enseñan a sus hijos a estudiar la Torá. Eso es maravilloso. Pero a lo que Yeshua se estaba refiriendo en este versículo en particular es que la salvación iba a venir a través del Mesías, o sea, él, Yeshua HaMashiach, que era judío. Y Pablo lo explica en Romanos 9, 4 al 5, diciendo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios. Escuchen esto. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense que Pablo, cuando habla de Yeshua, afirma exactamente lo mismo, que vino de Israel, o sea que Israel es el instrumento escogido como medio por el cual vendría el autor y consumador de la salvación. Exactamente el mismo principio que usted puede encontrar en la carta de los Hebreos, capítulo 5, 9. ¿Cómo entonces podemos ver este pacto? ¿Qué es lo que nosotros debemos prestar atención? ¿Por qué es importante que mantengamos la vista en su propósito? Yeshua es una pieza clave aquí. Y este pacto habla de la redención y obedece a un programa que fue divinamente creado y establecido por el Eterno en base a su soberanía. ¿Para qué? Para que a través de este pacto la humanidad, al igual que el pueblo de Israel, pudieran ser introducidas en el mismo. Abraham, Isaac y Jacob forman parte de esos instrumentos humanos por los cuales este programa de redención comenzaría a tener forma. Y es importante aclarar que Dios hace pacto con el hombre. El hombre no hace un pacto con Dios. Nosotros hacemos un voto con Dios. Él es el que escoge con quién hace el pacto. Y lo más maravilloso es que Él no lo impone, Él lo ofrece. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando la porción de la parashá pasada, que el Eterno siempre le dice al pueblo de Israel, yo seré tu Dios y tú serás mi especial tesoro. Y luego comienza a decirle todas las cosas que van a hacer. Él le está ofreciendo el pacto. Él le está ofreciendo la condición de que ellos sean su pueblo. Y el pueblo es que lo aceptan. Cuando en Génesis 12:1 vemos que Abraham era un hombre descendiente de aquellos que fueron esparcidos en la Torre de Babel, vivía en Ur con su familia,
Su padre era un hombre taret, era un hombre completamente idólatra. Y aunque la escritura no da detalles específicos de cierto periodo de la vida de Abraham, sabemos que por su corazón fue escogido por el Eterno. Y es importante que si leemos Génesis capítulo 12:4, vamos a ver a Abraham saliendo de Harán, no de Ur. La aparente contradicción que muchos dicen que existe en la escritura se puede explicar cuando vemos que en Génesis 12:1 la expresión, pero el Eterno había dicho a Abraham, lo que indica que el Eterno ya se estaba comunicando con Abraham desde hace tiempo. En este tiempo todavía su nombre era Abraham. Sin embargo, siendo que Abraham corría el peligro de quedarse y establecerse permanentemente en Harán, el Eterno vuelve y le habla otra vez para que salga de allí. Y le dice que vete de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si observamos estos detalles, vemos que el Eterno le está ofreciendo. Abraham podía aceptar o no entrar en este pacto. Y observamos que primero es Hashem que busca a Abraham, no Abraham a Hashem. Por lo tanto, el pacto abrámico podemos considerar que es un pacto sobrenatural. Lo segundo es que Abraham tenía que salir de la tierra de Ur, de su tierra, de su casa. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y esta oferta implicaba una condición que Abraham tenía que hacer, que llenar, que cumplir para que entonces el Eterno cumpliera su parte. Por lo que podemos ver que hasta aquí el pacto abrámico es un pacto condicional. ¿Por qué? Porque dependía de la obediencia de Abraham. Tercer punto que podemos encontrar es que la obediencia de Abraham estaba condicionada a su fe. ¿Por qué? Hermanos, Abraham se le prometió una tierra que él nunca había visto. Él tenía que creer que el Eterno iba a cumplir con su pacto. Y yo no sé si muchos de ustedes se han puesto a analizar, pero verdaderamente se requería una fe grande para dejar las comodidades de la vida que tenía Abraham e irse a peregrinar por años en una tierra que, si usted se pone a pensar, él murió sin que se le entregara a él. Se le entrega años más tarde a su descendencia. Concluimos entonces que el pacto abrahámico es un pacto condicional. Abraham, como ya vimos, tenía que salir de su tierra y tenía que caminar en fe. Abraham tenía que dejar todo su pasado atrás, su casa, sus creencias. No podía salir con nadie y ahí desobedeció porque él se llevó consigo a Lot. Pero aún así, el Eterno lo bendijo. Abraham
camina en fe, deja atrás su vida, como muchos de nosotros hemos tenido que hacer, y vemos cómo a fin de mostrarle al propio Abraham, así como a su descendencia, su soberanía, el Eterno cumpliría todo lo prometido, pero con la condición de la obediencia y la fe que debía vivir Abraham. Más adelante vemos cómo Abraham y su esposa eran estériles. Y Abraham le dice al Eterno, yo no quiero que sea mi siervo que herede. Y el Eterno le dice, no, un hijo tuyo será el que va a heredar. Abraham y su esposa eran de edad muy avanzada. Y una vez más, aquí vemos el punto de la fe que ellos tenían que demostrar para que el Eterno pudiera cumplir su pacto. La escritura nos muestra cómo Abraham creyó en el Eterno y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue llamado amigo del Eterno. Y Abraham fue salvo en el momento que cree por su fe. Y dos cosas importantes podemos ver aquí. La justificación de Abraham, y él se establece como un hombre justificado por la fe. Luego vemos cómo entra otro punto en este pacto y es la circuncisión. Un pacto que sería un punto visible entre Abraham y su descendencia. También vemos en este pacto cómo él tenía que hacer ceremonia de sacrificios. No era que él lo tenía que hacer por imposición, porque sabemos que Abraham adoraba y amaba al Eterno. Pero aquí vemos un punto importantísimo en este pacto. El Eterno le dice que iba a suceder algo muy especial, que iban a realizar una ceremonia. Abraham escoge los animales, los parte, los pone en dos filas y tenía que percatarse de que los animales no se comieran o sea, las aves no se comieran o no tocaran los animales que iban a hacer para el sacrificio. Abraham trae los sacrificios que el Eterno le pide y los coloca en la posición que el Eterno le pide, uno frente al otro. Y se encargó de que esas aves de rapiña no tocaran los animales. Al final del día, al caer la tarde, comienza a desaparecer el sol y la oscuridad cayó sobre Abraham, nos cuenta la escritura. Pero mientras estaba dormido, él tuvo un sueño profético que le permitió conocer lo que estaba sucediendo en el escenario escogido para esa ceremonia tan importante. Y la escritura nos cuenta que en medio de la oscuridad de la noche, una antorcha de fuego, como la de un horno humeante, estuvo pasándose por entre las dos hileras de los animales sacrificados. Y mientras esto sucedía, hermanos, la voz del Eterno se escuchó diciendo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río de Eufrates, la tierra de los ceneos, los cenefeos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. De este incidente podemos encontrar varias enseñanzas importantes que nos van a permitir comprender mejor la profundidad y el alcance del pacto que estamos estudiando hoy. Primero, el Eterno no permite a Abraham participar en el ceremonial, como les dije. Segundo, el Eterno no solamente se coloca en la posición de Abraham y camina por Abraham, sino que al hacerlo, toma sobre sí mismo la responsabilidad que le correspondía asumir a Abraham. Quiere decir esto, que como les mencioné hace un momento, el Eterno sabía que Abraham o su descendencia podrían fallar en asumir las condiciones de este pacto. Para evitar eso, el Eterno asume la posición de Abraham y lo hace para estar en condiciones de hacer válido el pacto y al mismo tiempo tomar sobre sí mismo el cumplimiento del pacto. Entonces, ya aquellas partes de la promesa que serían condicionadas a la obediencia de los herederos fue asumida por el Eterno. Al hacer esto, dos cosas quedaron garantizadas. Primera, que Abraham y su descendencia fueran libres de la condenación de muerte establecida en el pacto para aquel que incumpliera de tal manera las promesas que fueron garantizadas en el pacto. La incondicionalidad del pacto fue confirmada de tal manera que su acción directa sería a través del Eterno y no de los descendientes de Abraham. A partir de este momento, el pacto abrahámico deja de ser un pacto condicional para convertirse en un pacto incondicional e irrevocable. Y si observamos cuidadosamente los hechos que tuvieron lugar en esta ceremonia, nos vamos a dar cuenta de que toda la responsabilidad está ahora sobre los hombros del Eterno. Y esto nos lleva a la conclusión de que la transición de la condicionalidad a la incondicionalidad del pacto no es otra cosa que un acto de gracia por parte del Eterno. O sea que podemos ver aquí la misericordia y la gracia del Eterno a través de este pacto. Se convirtió entonces en un pacto incondicional e irrevocable y podemos entender que no importa lo que pase, el Eterno siempre va a cumplir su palabra. No importa si las promesas son cumplidas, no importa quién interrumpa o quién trate de incumplir este pacto. La promesa de una tierra para la nación que sería descendencia de Abraham, la promesa de un engrandecimiento del nombre de Abraham, la promesa de bendición para los que le bendigan y la promesa de maldición para quienes lo maldigan, están incluidas en este pacto. Pero ojo aquí también, hermanos, la promesa de salvación para las naciones gentiles y la garantía de que todas estas promesas serían hechas por medio de Abraham y su descendencia y a través de su simiente, todo está contenido en el pacto abrahámico. En virtud de este ceremonial de sangre que fue confirmado por el Eterno mismo. Entonces aquí podemos ver claramente
promesas para los hijos naturales, que son el pueblo de Israel, pero también promesa para las naciones gentiles. Porque las palabras del Eterno fueron que de Abraham saldría una gran nación con tierra propia y con un reino. Pero también que todas las naciones de la tierra, o sea, los gentiles, iban a ser bendecidos a través de Abraham. La primera provisión que el Eterno le ofrece es: haré de ti una nación grande. Y lo interesante es que si en unas partes le dice que sería tan grandes como la incontable, innumerable como las estrellas del cielo, pero en otras partes le dice incontable como la arena del mar. También le promete que su nombre iba a ser engrandecido y que él iba a ser siempre bendecido en todas las áreas de su vida, económica, emocional y espiritual. Le cambió su nombre de Abraham a Abraham. Le cambia el nombre a Sara, su esposa. De Sarai a Sara. Y ya sabemos que Abraham significa padre, pero Abraham significa padre de multitudes. Le dice que él iba a ser de bendición. Y aquí es donde entran las naciones de la tierra. Hermanos, ¿cómo ustedes creen que el Eterno cumplió esto? Él lo cumplió de dos formas. Cuando las tribus del norte fueron esparcidas por toda la tierra y se mezclaron, pero también a través del sacrificio de Yeshua. Porque hay una cosa importante. Muchos dicen y enseñan que Yeshua solamente vino a morir por el pueblo de Israel. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que él murió por la humanidad. Ahora, ¿quiénes son los que aceptan ese sacrificio y entran en el pacto? Eso es otra cosa. Y esto es importante entenderlo, porque cuando usted entiende esto que estamos estudiando hoy, indiscutiblemente usted va a comprender que no puede existir un pueblo que sustituya a Israel. O sea, la teología o la teoría del reemplazo queda completamente anulada. El Eterno es fiel a su palabra. Su sí es sí y su no es no. Y hay un punto muy importante también en este pacto, y lo voy a mencionar, y es el Eterno cuando le da la promesa. Muchas traducciones traducen que las naciones serán benditas a través de Abraham, pero en el hebreo no existe esta palabra de serán benditas. La palabra hebrea es benibrehu, y benibrehu lo que significa es que serán injertadas en el pacto. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno le estaba diciendo? Lo que el Eterno y la verdadera naturaleza de la promesa que se le estaba haciendo a Abraham a través de su simiente, que es Yeshua, es que las naciones gentiles iban a tener la oportunidad de ser injertadas en la nación que el Eterno había prometido hacer de Abraham. ¿Y qué nación es esta? Israel. De manera que este pacto es fundamental
también para los gentiles que forman las naciones en el mundo. Porque a través de Abraham y este pacto, ellos iban a tener la oportunidad de entrar en el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo explica esto muy bien en Romanos 11, 17 al 21. Cuando dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, lo que aquí vemos es que el pacto abrahámico es un pacto hecho también para los gentiles, porque Abraham todavía era gentil. Pablo explica que dicho pacto incluye a los circuncisos y a los no circuncisos, que era la manera como se llamaba a los gentiles, no circuncidados o incircuncisos. Y él lo explica en Romanos 4, del 1 al 12. Debido entonces a cómo se desarrolló este pacto, podemos concluir que también los gentiles, o sea, las naciones, forman parte integral del plan de redención del Eterno, del cual Israel y Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías, son instrumentos escogidos, importantes, puntos claves para su cumplimiento. Decir que los judíos no fueron, los gentiles no fueron tomados en cuenta para este pacto es algo que no tiene base bíblica. Efesios 3:6 dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Muchos no entienden qué es lo que es la buena nueva, la besorá. La besorá es esto, hermanos. A nosotros se nos enseñó que el mensaje del evangelio era llevar las promesas de salvación a todo el mundo. Y en parte sí, pero en realidad la besorá es esta promesa que se le dio a Abraham y que tuvo su cumplimiento con Yeshua. Luego, el pacto se le confirma a Abraham en Génesis 17, 7, 10. Y después de que se confirma, podemos ver y concluir que este pacto es eterno. Es por eso que no podemos decir que Israel ha sido desechado. Es un pacto mesiánico. ¿Por qué? Porque en su cumplimiento está Yeshua, nuestro Mesías. Y Gálatas 3:16 nos dice algo importante. No dice simientes, como si fueran muchas, sino simiente. Una, la cual es Yeshua. Luego vemos cómo el Eterno le confirma el pacto a Isaac y vuelvo y lo reafirma con Jacob.
Hermanos, si todavía en este punto tenemos alguna duda de lo que hizo el Eterno a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros patriarcas, tendríamos entonces que volver y detenernos y volver a analizar esto. Fíjense que cuando Jacob es bendecido por el padre en lugar de Esaú, él no solamente recibió las promesas del hijo primogénito, sino que la promesa del pacto que se estableció con su abuelo, con Abraham, perdón, con Abraham, sí, con su abuelo, fueron una vez más reafirmadas a Jacob. Y cuando Isaac lo bendice, las mismas palabras del pacto, él a través del Ruach HaKodesh las declara sobre Jacob. Entonces, ¿qué nos deja entender esto? Hermanos, el Eterno no cambia. Cuando Él da su palabra, Él la cumple. Y este pacto es importante. Este pacto es parte de las promesas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos ver el cumplimiento del pacto en cada uno de nosotros, yo, una dominicana, totalmente alejada de las promesas de los pactos, fui llamada, escuché el llamado y al poner mi fe en Yeshua, yo soy injertada en el pueblo de Israel. Así también la hermana Alicia, la pastora Daisy, Elizabeth, Fanny, Hadassah. Hay una persona con un celular 917, la hermana Juana, Janet, el pastor Luis, Mireya, el Royban. Todos fuimos llamados, escuchamos, fuimos injertados en el pueblo de Israel. Como dijo Pablo, somos coherederos de las promesas de esta nación. Vamos entonces ahora a ver un poco sobre lo que es el nuevo pacto. Muchos dicen que el nuevo pacto sustituyó el antiguo. Lo primero que necesitamos comprender es que lo que nosotros conocemos como nuevo pacto en realidad es una renovación de pacto. Y vamos a entender ahora el por qué. Un número de pasajes bíblicos nos hablan de el pacto renovado. Y uno de ellos, el más fundamental, diría yo, es Jeremías 31, del 31 al 34. Y dice así: He aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiero parar acá. ¿Con quién es el pacto? Ok, lo voy a repetir. Casa de Israel, casa de Judá. O sea, el pueblo de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Hashem, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quiénes son los participantes de este pacto? Este pacto fue hecho entre el Eterno e Israel y recibe más confirmación en otros pasajes bíblicos, como por ejemplo Isaías 55:3, 59:21, 61 del 8 al 9, Jeremías 32 al 40, Ezequiel 16:60, Romanos 11 del 26 al 27. ¿Cuál es la provisión de este pacto renovado? Del pacto original, sus varias confirmaciones, o sea, lo que podemos ver es que había un pacto original, incondicional, que involucra al Eterno y a ambas casas de Israel, de acuerdo a lo que leímos en Jeremías. Ahora, no fue solamente hecho entre Judá y el Eterno, o entre Israel y el Eterno, o entre Efraín y el Eterno, sino que incluso ambas casas de Israel están involucradas acá. Entonces, incluye completamente a toda la nación de Israel. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay que puntualizar, hermanos, y perdonen, no me gusta entrar en ningún tipo de antagonismo o de vamos a ver quién tiene la razón, pero este pacto no fue hecho con ningún miembro de la cristiandad. Este pacto fue única y exclusivamente hecho con Israel. Y Jeremías está confirmando que los nuevos términos del pacto, porque no es que hay una sustitución, es con la misma casa de Israel y la casa de Judá, o sea, el pueblo de Israel. Lo otro que necesitamos puntualizar aquí es que es diferente del pacto. Ahora, ¿en qué sentido? El pacto original fue entregado en tablas. Este pacto iba a ser sellado en el corazón y la mente del pueblo. Este pacto promete la regeneración de Israel. Pero el punto clave aquí es el lugar en donde iba a ser colocado el pacto. En vez de estar ya en dos tablas físicas, este pacto iba a ser colocado en un lugar de conexión tremenda, porque para el hebreo, la mente y el corazón están unidos. Es la fuente de tus emociones, de tus pensamientos, de tus deseos. Y allí era donde el Eterno quería colocar este pacto. Este pacto iba a ser colocado en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. Pero lo más hermoso es que también en todos aquellos que creyeran en Yeshua. La razón por la que Israel fracasó en el momento en que fueron entregadas las tablas, yo sé que aquí todos lo saben, es por la idolatría. En el punto, en el momento en el que levantaron el becerro de oro. Por eso el Eterno dice en el libro de Jeremías que él fue un marido para ellos
pero aún así lo traicionaron. Cuando tú tienes la Torá en tu mente y en tu corazón, es lo que la Escritura habla de un nuevo nacimiento. Tú haces las cosas por amor. Hay una renovación, un nuevo hombre en ti. A ti ya nadie tiene que decirte lo que tú tienes que hacer. Por eso él dice que nadie me iba a tener que decir quién es él, porque yo iba a saber quién es él. Pero ¿cómo yo voy a saber quién es él? Porque tengo su Torá sellada en mi mente y en mi corazón a través del Ruach HaKodesh. Sobre Israel lloverían bendiciones materiales de acuerdo a la provisión de este pacto renovado. Y la morada del espíritu del Ruach HaKodesh iba a ser dentro de nosotros. Si ustedes se fijan, en el antiguo pacto siempre se habla de que el espíritu de Hashem se posaba sobre sus siervos. Pero aquí hubo un cambio. Nosotros íbamos a ser la morada de su espíritu, que es lo que él quiso desde el principio, desde el Edén, cuando él crea a Adán. Dice la escritura que él formó a Adán del polvo de la tierra e insufló aliento de vida, su espíritu dentro de Adán. O sea, el deseo del Eterno siempre ha sido morar cerca de su pueblo. Y otra cosa importantísima de la renovación de este pacto es que no solamente nosotros vamos a tener la Torá que le fue entregada al pueblo a través de Moshe, sino también la Torá de Yeshua, que no es diferente. La Torá de Yeshua, nosotros mencionamos eso en el estudio del Shabbat. Muchos dicen que Yeshua es todo amor y que Yeshua, pero si usted se fija, Yeshua le daba un poco más de profundidad a los mandamientos. O sea, él las hace un poco más estrictas. Por ejemplo, cuando él da el ejemplo de quién es un adúltero. A los ojos de Yeshua, ¿quién es un adúltero? Un adúltero no es solamente el que tiene intimidad con una mujer que no es suya o un hombre que no es suyo, sino con solamente usted pensar en esa persona, en desear esa persona, de acuerdo a Yeshua, usted ya pecó. Ya usted es un adúltero. Entonces aquí en el pacto renovado íbamos a tener la Torá con la profundidad dada por Yeshua. Entender esto nos va a ayudar a comprender que la renovación del pacto, o sea, el cambio de lugar del pacto, iba a ampliar las bendiciones del pacto original, que es el pacto abrahámico. Y que todas las bendiciones espirituales se extienden a las naciones, o sea, a los pueblos gentiles. No hay un nuevo pacto. No hay un pacto que sustituya a otro pacto. Si como acabamos de ver, el pacto de abrahámico tiene una cualidad única que es eterno. Eterno. Ningún otro pacto lo puede sustituir. Y así como las bendiciones, las promesas son dadas a Israel, cuando un gentil cree en Yeshua,
y se convierte y recibe la Torá en su vida, él también es partícipe de las bendiciones espirituales, pero también de las obligaciones de cumplir con la Torá. Y eso lo explica muy claro Romanos 15, 25 y 20 al 27, que dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Escuche esto, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esto es maravilloso. ¿Cuál es el estatus de este pacto? El pacto renovado es la base para nosotros comprender que las promesas, los pactos, son del pueblo de Israel, pero también para todos aquellos de cualquier nación gentil que quiera reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y por sobre todas las cosas, reconozca quién es Yeshua. Todas las bendiciones espirituales son para los creyentes en Yeshua, sean judíos o sean gentiles. Y a través de su muerte en la cruz, nosotros los creyentes cosechamos beneficios espirituales y no por nuestras fuerzas, porque no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar ese privilegio. Él es quien nos busca, no nosotros a él. Nosotros solamente escuchamos su voz y al igual que Abraham, aceptamos la oferta, aceptamos su pacto, aceptamos recibirlo en nuestras vidas. Shalom, shalom, mis queridos hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. Voy a parar la grabación. Espero que haya sido de mucha bendición, tanto como lo fue para mí.